es que por mucho que se busca en redes sociales esa... Además es que las redes sociales lo digo porque es muy presente, ¿no? Pero como esa... el ser alguien muy natural, ¿no? Los influencers que decíamos que cuando alguien es natural es como que llama la atención, tal. Pero por mucho, al final, incluso dentro de ese entorno de naturalidad, siempre va a haber alguien que esté engañando, ¿no? ¿Cuántos influencers hay de que no, sí, es que ese es súper maja, o mira este chico que majo, tal, no sé qué, y luego, uy, no, que por las espaldas está tratando mal a la gente, tal, no sé qué. ¿Alguna vez te han engañado? ¿Alguna vez has puesto tu ilusión, tus ganas, tu esfuerzo, tu corazón, tu amor, todo lo has puesto, la carne en el asador? Has puesto todos tus números a una sola carta y lamentablemente te han engañado. Esto es lo que han vivido el pueblo y sobre todo lo que nosotros muchas veces terminamos siendo nosotros, esos perpetradores que engañan a los demás a través de nuestras vidas. Hoy queremos aprender cómo hubo un engaño mortal y cómo fue que se resolvió gracias a Dios. Es importante que ante esos engaños nosotros respondamos siempre, no con fuego con el fuego, sino realmente con bondad ante la maldad que nos encontramos. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos contentos de que estés otra semana más, ya sea en tu casa, en el autobús, donde quiera que nos veas o nos escuches. Gracias por vernos y gracias por compartir este capítulo. Recuerda que esto viene hacia ti gracias a la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y que Inverso, no importa dónde estés, es mejor compartirlo. Si estás ahí en el autobús, compárteselo a la persona que tienes a un lado, compártele tu auricular y ponernos a escuchar juntos Inverso. Siempre es mejor compartirlo y siempre es mejor dialogarlo con tus amigos y amigas. ¿Cómo estáis, amigos, amigas? ¿Estáis bien? Muy bien. ¿Contentos? Muy contentos de estar aquí. ¿Engañados? A veces. ¿Engañados? Os hemos engañado aquí Inverso de... Es un capítulo 2 y al final son 13. No, que es bromita. No. Pero Aquí me gustaría siempre la que- verdad por delante. Sí, ¿no? Efectivamente. Me gustaría que me contarais. ¿Alguna vez que os hayan estafado o engañado? ¿Recordáis? Sí, Nuria, venga. Cuéntanos. Nada, yo creo que es una experiencia bastante típica en Italia. ¿En Italia? En Italia estábamos, bueno, era un viaje de estudios, Ujú. nada, los de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, o sea, Ujú. adolescentes. Y además nos dejaban pues irnos un poco por nuestra cuenta y ya a una hora en punta pues estábamos todos juntos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí con la inocencia de no haber estado en Italia, etcétera, nada, salimos de una tienda y viene una señora diciendo, mira, es que yo soy fotógrafa y he hecho estas postales y pues las estoy vendiendo para poderle comprar unos zapatos a mi hijo, tal, no sé qué, todo súper emotivo, la señora, vamos, la actriz 10 de 10, no sé, Hollywood, que está esperando a irse a Italia porque ahí hay muchos estafadores que son brutales, pero bueno, entonces claro, ahí ya... La cuestión es que a ti te tocaba la vena fibra. sensible. Exacto, estabas tú ahí, uy, pobrecita, no sé qué. Además, tú ya salías con la bolsa de compras en el brazo, ya era como, vale, no puedo decirle que no tengo dinero porque me lo acabo, o sea, me acabo de gastar parte de él. Entonces ya era como, bueno, vale, bueno, no sé qué. Claro, bueno, pues dame una postal, no sé qué, venga, te doy 5 euros. Quiero decir que hubo una compañera que le dio 20 euros. ¿Qué pasa con esas postales? Nada, postales en plan fotos impresas en papel de postal, pero fotos del internet. O sea, literal, salía la típica foto del Coliseo. A mí me tocó la típica foto del Coliseo. A mi amiga, de ese momento, una foto de París. Y con la marca de agua, ¿no? Que ponía... No, Bedstock. eso casi, pero no, de eso se encargó muy bien. Cogió las que no Mira tenían... tú. Bueno, pues Pues te han sí. estafado, amiga. ¿A Sí. vosotros alguna vez os han estafado en algo? Sí, yo he caído. Podéis llamarme pringao. He caído en la típica estafa de internet de que te llega un mensaje. Es que, mira que llegan un montón, ¿eh? Sí. Pero, no sé, se me pilló en horas bajas y entonces me llegó un mensaje de tu paquete de correo no ha podido ser Ay. entregado por una No. falla. Y claro, yo estaba esperando en ese momento pues, paquetes y tal. Así que, no sé, me pilló en horas bajas, me metí y dice, son 75 céntimos por cambiar Vaya. por el fallo, ¿no? Entonces dije, son 75 céntimos, ya ves tú. ¿Metiste Se la pagan. tarjeta? Así que metí los datos de tarjeta No, Aarón. y sí. No nos cuentes ya. Y entonces nada, en un momento, menos mal estaba yo con el móvil
porque en cosa de segundos empezaron a llegar un montón de cargos de compras. ¿Qué dices? Y entonces me pude meter al instante. Dije, ¿qué es esto? Me metí, bloqueé la tarjeta, pero ya me han quitado 450. ¿400? ¡Ostras! Lo peor es que me había llegado un mensaje antes de que tu tarjeta ha sido activada en Apple Pay. Y entonces yo como que dije, bueno, habrá sido mi esposa, Leana. Y no le di... bueno, si no has sido tú, contáctate. Y dije, bueno, habrá sido Leana. Y no le di caso. Entonces el banco no me lo devolvió porque dijo que había sido mediante un método seguro de pago como Apple Pay. ¡Hala! Y fue como que... ya lo perdí. Pero sí, No. sí. Oye, ¿y qué compraron? Qué duro. Nada, eran compras en otra moneda y o otras sea, cosas. cambiaron Sí, de sí, divisa. eso es. Qué duro. Ah. ¿Y cuál era la divisa? No me acuerdo, como moneda egipcia o algo así. O Vaya. de algún país raro. Qué duro, ¿eh? Sí. Uf. Pues lo sentimos mucho, Aaron. Nada, menos mal pude apagar a tiempo. Sí, menos mal, no te quitaron todo Sí, más. ese Menos mes mal. fue duro de llegar. Madre mía. Ostras, lo sentimos mucho. Bien, ¿qué vas a A mí contar me pasó alguna? pues algo parecido que a Nuria. Estaba yo en el aeropuerto y de repente se me acercó una señora, medio llorando. Es que no me he quedado sin dinero, no puedo volver a mi casa, tal. Ay. Y como a mí es muy fácil tocarme la patata, por favor déjame 20 euros, así puedo volver, tal. Te doy mi teléfono, luego te hago Bizum. Le di el dinero, le escribí por WhatsApp. Ese Ay. número no existía. Ay. Bueno, seguro se equivocó en un número. Sí, Seguro. Seguro se equivocó en un número, Bianca. Qué duro, ¿eh? Pues lo sentimos mucho. Digo mucho. ¿Y Han tú, sido Gabriel? 20. ¿Alguna estafilla? Pues ahora, no. No que has estafado tú, sino que te han estafado a ti. Ah, ok. No, yo no he estafado. No te Yo estoy no, yo acusando no. de nada, Gabriel, por favor. Pues una mentira tan grande nunca... Bueno, voy a dar una de la universidad. Cuando nos dan un equipo, ¿no? Y te dice, tú vas a hacer esto, esto y esto y esto. Tú haces todo y luego los Ya. otros, tú dices, sí, ya, dentro de un rato, ¿no? Mañana, ¿no? Y pasa el tiempo y antes de entregar te lo dan. Y Sí. Oye, no tienes- siempre nos ha pasado, pero nunca aparecen los que nunca hacen nada, ¿no? O Ya, sea, ya, siempre totalmente. todos somos los que Sí, sí, algunas los que hacemos, hacemos, ¿no? sí, 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 curioso. Qué duro. Y eso fue, creo que, mayor estafa, ¿no? Enseguida te lo doy o enseguida te lo entrego. Qué fuerte. A nosotros nos pasó que teníamos ganas de un perrito, adoptarlo y demás, y estuvimos buscando por Ay. internet y encontramos justo una familia que iba a adoptar un perrito, un labrador. Entonces nos dijo como que, oye, mira, sí, tengo labrador y solamente te vamos a cobrar los gastos de envío, son 150 euros, te lo mandamos aquí porque es por una paquetería especial. Entonces le dije, pues te hago transferencia. No puedes, tienes que hacerme como un cargo de un cajero a un cajero y tal. Y claro, en toda esta historia no me sonó nada raro, porque encima me hace entrevista que es para ver si era seguro, tal, no sé qué. Bueno, resulta que es el único método por el cual no pueden rastrearte, porque es como que tú ingresas de un cajero a un cajero. Sí. Entonces le das un código y con ese código él puede retirarlo y claro, no se puede saber quién lo retiró, porque tú le has dado el Ay. código. Así que nos quitaron como 150 euros también Oh. con la estafa. Y bueno, lo peor no fue el dinero, sino fue la ilusión que ya teníamos de recibir un perro, que ya teníamos todo comprado y tal, y que nunca llegó. Ay. Nunca llegó yo, soy pastor. ¿Qué has hecho? Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Es duro y justamente vamos a hablar de un engaño mortal en ese capítulo. Pero antes de eso nos gustaría escuchar la pregunta que le hicimos al público la semana pasada, que es ¿por qué nosotros debemos apostar por la verdad en un mundo lleno de mentiras? Así que vamos a escuchar la respuesta. Hola a todos, mi nombre es Vitia Martínez y hoy quería contestaros a una pregunta que parece sencilla pero en realidad tiene mucha amiga. La pregunta es, ¿por qué deberíamos apostar por la verdad en un mundo que parece vivir de la mentira? Buena pregunta, ¿no? En realidad a veces decir la verdad es como ir contracorriente. Es como la persona que lleva sandalias en un día de invierno o encima de la tormenta, que parece como que no tiene sentido, que no nos cuadra porque va a ir así pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Pero es que justamente ahí está el punto, que la verdad ha sido siempre contracultural. Hay una peli que va relacionada un poco, no va directamente relacionado a esto, pero a mí me lo estaba recordando pensando en estos temas. La peli se llama La Proposición. Es una de mis pelis favoritas porque me río muchísimo con ella. Es una peli de Ryan Reynolds y Sandra Bullock y puede que muchos de los que estéis viendo este vídeo cuando salió esa peli o no nacierais o fuerais súper pequeñitos, pero bueno, que puede que no todos, como mi caso,
que ya era mayor. Pero es una peli que realmente pensándolo esta semana decía, tiene que ver con esto, ¿no? Porque esta chica, de lo que va la peli, la mujer, la protagonista, en este caso Sandra Bullock, que en su personaje no recuerdo cómo se llamaba, a ella le avisan que va a ser deportada a Estados Unidos porque no tiene los papeles. Ella es de Canadá y tal. Entonces ella como que le obliga a su asistente a que mienta y que diga que en realidad están comprometidos. Vamos, que se van a casar, ¿no? Y así un poco evitar pues que la despidan. Entonces, para poder mantener esa mentirijilla, pues empiezan a engañar indirectamente, porque claro, para poder seguir por esa línea, pues tienen que decir una mentira, pero es que para poder como apoyar esa mentira, tienen que decir otra mentira, y cada vez una mentira más grande, hasta que llega un momento que acaban engañando al Estado, a los compañeros, a los jefes, a la familia, a los amigos, vamos, a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Pues como en todas las pelis y en las series e incluso en la vida real, aquello explota y pues la gente se decepciona, se pone triste, se pasa mal. Incluso el que lo vemos porque dices, ay, mira que me lo veía venir, pero aún así lo paso mal. Pero ¿qué pasa? Que es una película y al final la película, como suele pasar, tiene su happy ending, ¿no? Porque nos tiene que dejar con un buen sabor de boca, básicamente. Pero en la vida real no siempre es así. Entonces, perdonad que miro la chuleta. Eso, al final, en la vida real nos pasa lo mismo, que puede que decir una mentira parezca que no nos va a influenciar mucho, pero hay ocasiones en las que por decir una mentira tenemos que decir otra y otra y otra, hasta que llega un momento en el que como que empiezas a perderte, ¿no? Vivimos en una época en la que todo se maquilla. Las noticias, las redes, incluso cómo nos mostramos a los demás, especialmente en las redes. ¿Y qué pasa? Que cuantos más filtros usamos, más nos vamos perdiendo, menos sentido o menos nos vamos gustando en la vida real. Y empezamos a compararnos con otros porque queremos mostrarnos como los otros se muestran. Entonces empezamos a tener envidia porque a lo mejor no somos lo suficientemente estéticos o no viajamos lo suficiente como los demás. Entonces esto cada vez se va agrandando más y más y más hasta que llegas a sentirte vacío. Pero la Biblia nos recuerda algo diferente. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que no dijo una verdad de entre muchas, dijo la verdad. También se nos recuerda que el enemigo es el padre de la mentira. ¿Sabes qué significa eso? Que cada vez que elegimos mentir, aunque sea una mentirijilla, estamos como jugando en el equipo equivocado. Apostar por la verdad, entonces, no es una cuestión de opinión, es apostar por Cristo mismo. La verdad no siempre te va a hacer popular, eso es probable, pero lo que sí que te va a hacer es que te sientas libre. Como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Imaginaros lo importante que es que hasta salen los 10 mandamientos. En no darás falso testimonio. Pero es como decía antes, a veces podemos pensar, ¿y si decir la verdad me complica la vida? Pues probablemente sí. No te voy a engañar, pero también decir mentiras te la puede complicar mucho más. Porque si por evitar ser sinceros empezamos a mentir, hasta perdernos por el camino, ¿qué sentido tiene eso? Sin embargo, al decir la verdad, puedes estar tranquilo o tranquila de que estás siendo sincero con los demás y contigo misma. Al final es como en la historia de la película. Cada mentira que contamos puede llevar a otra más gorda. Y a otra, y a otra. Puede que no, pero y si sí, ya te la lía muchísimo. Entonces, en un mundo de medias verdades, Dios nos llama a ser luces completas. Apostar por la verdad es decirle al mundo, yo sigo a Jesús, cueste lo que cueste. Porque cuando todo se derrumbe, la verdad, que es Cristo,
siempre va a estar ahí. Así que sí, en un mundo de mentira, vale la pena apostar por la verdad. Porque al final, la verdad gana. Siempre, siempre gana. Y si en algún momento parece que no os preocupéis. Lo dejamos en manos del gran papá y él tomará el control y nos ayudará. Bueno, espero que os haya ayudado. Un besito muy grande. Muchas gracias por estarnos enviando estos videos. De verdad que lo valoramos muchísimo, poder escucharos, poder ver que nos estáis respondiendo y sobre todo que podáis ser parte de Inverso y ojalá que algún día también podáis estar aquí sentados compartiendo el Inverso con nosotros, pero que no hace falta tener Inverso, cámaras y demás. El Inverso se estudia los sábados, entre semana, los viernes con tus amigos y amigas con la intención de compartir lo que dice la Biblia porque esta retroalimentación que recibimos de los demás nos puede ayudar a crecer a muchos de nosotros porque cada uno tiene unos ojos que pueden ver detalles que otros no pueden ver. Así que te seguimos animando a seguir estudiando Inverso en tus grupos. Vamos a hacer el Interioriza de esta semana, que el Interioriza, como sabes, lo que hacemos es coger un texto bíblico y ese texto bíblico lo transformamos en una frase afirmativa. Así que en el capítulo 7, el texto bíblico va a estar en 1 de Juan 1, 8 al 9. Así que, por favor, Bianca, léenoslo, que dice 1 de Juan 1, del 8 al 9. Voy. Y cuéntanos tu frase afirmativa. Gracias. Vale. El versículo dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mi frase afirmativa es: reconoceré mis caídas porque su fidelidad siempre me restaura. Ay, muy bueno. Muy bueno, muchas gracias, Bianca. A ver, otra vez. Voy. Reconoceré mis caídas porque su fidelidad siempre me restaura. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Es un poco lo parecido a lo que hablamos en el otro capítulo, que a veces intentamos esconder los errores, aparentar que somos perfectos, pero es que eso es un fallo. Es un fallo porque cuando tú no reconoces tus errores no puedes recular. Es como cuando estás yendo a un destino, te pones el GPS, no tomas la salida, el GPS recalcula, tú sigues recto, no tomas la siguiente salida, no la tomas, entonces nunca acabas llegando a tu destino. Pues con Dios pasa lo mismo y con nuestro camino en la fe. Si no somos conscientes de los errores, si no recalculamos la ruta y no hacemos caso a lo que Dios tiene preparado para nosotros, nunca llegaremos al destino. Muy bueno. Que es la vida eterna. Muy bueno, muy bueno. En algún momento hay que recalcular y cuando recalculemos el Señor siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Qué guay. Además es difícil reconocer que has fallado, ¿no? Porque al final, pues hablando del GPS, siempre le echa culpa al GPS, Sí, ¿no? al túnel que no había señal, que lo había perdido, pero siempre uno podría haber dicho, oye, podría haber mirado la ruta antes Claro. Pero no, cuesta decir, O ha sido mi culpa, anticiparse ¿no? más porque ibas muy rápido. Eso, cualquier cosa, pero siempre es culpa del otro, culpa de este coche que no me dejó salir, culpa de... Sí, totalmente. Y luego la primera ruta siempre es la más rápida. Cada vez que recalculamos, pues se van añadiendo minutos. Y así pasa también en la vida. Si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, si al final nos dejamos guiar, pues llegaremos, pero con más obstáculos, con más caídas y con más sufrimiento. Muy bueno, muy bueno. Así que pongamos ahí las notificaciones. No sé si vosotros cuando vais conduciendo, que yo he quitado el sonido para que el mapa no me esté molestando. Sí. Pero nada, es un poco la alegoría de la vida también, ¿no? Sí. A veces quitamos el sonido de Dios en nuestra vida y decimos, no, yo tomo el camino por mi cuenta. Y al final nos perdemos de esas señales y esas indicaciones que nos dicen 800 metros, 700 metros, tal. Que sí, señor, que te calles, ya está. Y hay que activarlo. Hay que poner una voz bonita, pero hay que activarla. Gracias, Bianca, por compartirnos esta frase. Repítenos otra vez para quedarnos con la frase. Reconoceré mis caídas porque su fidelidad siempre me restaura. Pues muchas gracias por la frase, así que la dejamos ahí y te invitamos a que nos sigas compartiendo tus frases aquí debajo en los comentarios. Nuria. Sí, pero antes Di. quería también recalcar la parte final de la afirmación, ¿no? De que Dios te restaura. Muy bueno. Eso me parece muy bonito, además que en la Biblia está escrito, ¿no? El que aquellos a los que aman Dios, todo lo, o sea, a ver, es que no me acuerdo. Todos los que aman a Dios, Eso. todas las cosas le ayudan para bien. Exacto. Y eso muchas veces esos errores, al igual que el ejemplo del mapa, el GPS, Dios sigue recalculando a través de, o sea, incluso si fallamos, Él sigue recalculando. Entonces es como, qué bonito, ¿no? Esa Muy parte bueno. de restaurar. Que Él siempre va a restaurar, ¿no? Exacto. Y que todo, incluso nuestros errores, pueden al final, pues oye, ser un
una bendición si Totalmente. podemos, si lo ponemos en manos de Dios. Exactamente. Sí. Si reconducimos nuestros errores, siempre Exacto. pueden ser buenos para nosotros por el aprendizaje que nos aportan. Ujú. Muchas gracias, Nuria. Ahora sí, cuéntanos. Sí. ¿Qué pasa con esta gente que tiene un nombre tan bonito, los Gabaonitas? Ya, cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco los Gabaonitas. ¿Y qué promesa había en juego y qué nos enseña a nosotros lo que pasó con esta gente? Vale, a ver, estas personas de este lugar, ¿no? Los Gabaonitas, pues claro, al escuchar lo que había hecho Dios con Israel, pues como con en general todos los pueblos, ¿no? Porque ya Josué es un libro en el que se ve mucho miedo de los poblados en plan alrededor de Israel, ¿no? Pero bueno, los Gabonitas eran uno de ellos que empezaron a tener como mucho temor de decir, vamos a ver, es que se van a venir aquí, se han podido con Jericó y tal, no sé qué, es que adiós, o sea, yo ya me puedo hacer el testamento y tal. No, claro. Entonces hubo gente que dijo, no, yo no. Vamos a ver cómo hacemos para que no nos maten. Entonces, claro, les vino ahí, se les encendió la bombilla. Pues nada, vamos a hacernos pasar, que somos, aquí unos extranjeros, un poco viniendo con son de paz, de diplomacia, y vamos a convencerles que escriban un tratado de paz, así entre nosotros, y así ya no nos van a matar, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí los israelitas, además es que lo dice muy claro en el capítulo, que no consultaron a Dios. Entonces, claro... Muy mal, amiguitos. ¿Qué pasa? Que estos señores que vinieron, pues claro, tenían pan con moho, las botellas de vino estaban vacías ya, se iban sucios, tal, o sea, daban el pego. Exacto, que venían de lejos. Y volvieron, y bueno, vuelvo a la idea de que no consultaron a Dios. Y pues venga, venga, vamos a hacer esto, vamos a firmar el tratado de paz, tal, no sé qué, pero sin consultar a Dios. Aquí eso es un error. Todo hay que consultarlo con Dios, todo. Además que ellos, es muy, muy interesante que, si algún día leéis Deuteronomio, o ya lo habéis leído, es muy bonito el hecho de que Moisés está todo el día recordar, porque como ya hemos dicho, se nos olvidan las cosas. Pues esto se les olvidó, porque en Deuteronomio 7.2, que es un capítulo donde pues la primera parte son como advertencias contra la idolatría pues de Canaán, literal, ese es el título en la Reina Valera 60. Entonces, Deuteronomio 7.2 dice: y Jehová tu Dios las ha entregado delante de ti, o sea, a los pueblos, ¿no? Y las has derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Pues claro, pero eso es lo que decía la Biblia. Pero claro, ellos antes de consultar a Dios para que Dios les diese ojos para ver a través del engaño, ellos pensaron, no, son de unos pueblos lejanos, no son los de Canaán, son de lejos, tal y no sé qué. Bueno, el error ya estaba hecho. Y esto lo veo como muy presente a día de hoy, ¿no? Porque es que por mucho que se busca en redes sociales además es que las redes sociales lo digo porque es muy presente, ¿no? Pero como el ser alguien muy natural, ¿no? Los influencers que decíamos que cuando alguien es natural es como que llama la atención, tal. Pero por mucho, al final, incluso dentro de ese entorno de naturalidad, siempre va a haber alguien que esté engañando, ¿no? ¿Cuántos influencers hay de que no, sí, es que ese es súper maja, o mira este chico que majo, tal, no sé qué, y luego, no, que por las espaldas está tratando mal a la gente, tal, no sé qué. Nosotros estamos muy propensos a sentirnos, a estar engañados, incluso no tan visualmente, sino por Satanás. Muchas veces creemos que nuestras opiniones en base a pues, yo qué sé, la Biblia o nuestra vida o cosas así, como que pensamos que es lo correcto, pero no consultamos a Dios con esas opiniones. O sea, Dios, es lo que yo pienso lo correcto. Entonces, claro, esto es algo muy, muy presente. Ahora, ¿qué pasa con lo de la promesa? Que era la siguiente pregunta. En cuanto a lo de la promesa, claro,
ellos al firmar el Tratado de Paz ya les habían hecho una promesa de que iban a estar en paz. Pero, ojo, ya cuando Josué y los demás se dan cuenta de que realmente los gabaonitas estaban cerca, claro, dijeron, pero vamos a ver qué ha pasado aquí, qué nos has hecho, por qué nos has engañado, tal. Y aquí se demuestra el hecho de que muchas veces tener como temor de Dios puede acercar a la gente. Porque los gabaonitas es verdad que utilizaron un medio que era el engaño, que no es algo positivo, pero ellos tenían temor y a pesar de ese temor se acercaron a ellos. No de la manera correcta, pero se acercaron. Y en ningún momento está en el capítulo como que ellos intentaron poner la idolatría dentro de Israel. No, al contrario, eran como, mira, cuando ya se les descubrió la mentira, dijeron, mira, es que somos tus siervos. Haz con nosotros lo que queráis. Y aquí esto se como recalca aún más en el momento en el que se ve que Josué les da un trabajo privilegiado, ¿no? Que es servir cortando leña y ayudando en pues, cosas así pequeñas, ¿no? Pero para el funcionamiento del santuario. Muy guay. O sea, vemos que la promesa, al final, la promesa del Tratado de Paz se cumplió porque, bueno, pues porque es lo bonito, que si haces una promesa se cumple. Muy bueno. Hay confirmación de esto en la Biblia. Ah, sí, adelante. En Salmos 15:4, Salmos 15 es muy bonito tal, pero el versículo 4 dice, el que aún, o sea, la parte final, el que aún jurando en daño suyo, o sea, el que aún, espera. Tranquila, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esto, o sea, esa es la parte como sobre la promesa de que hay que cumplirla, pero antes te dice que Dios honrará a aquellos que cumplan sus promesas. Exacto. Pues muchas gracias, Nuria. Gracias. Siempre tus preguntas muy explicativas, tus respuestas y de verdad que es bueno poder ver cómo, a pesar de un engaño, pudo tener una buena historia, un buen final y ojalá que nosotros podamos siempre apostar por esa verdad. Me acuerdo de una influencer mexicana, creo que era, que ella, su contenido era sobre veganismo. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Sí, Raubana. Sí, entonces, y que al final la pillan comiendo pescado. Y que ella al final, pues obviamente, pues dice que está enferma y demás. Y qué tan sencillo hubiera sido decir, oye, chicos, chicas, yo sé que mi contenido es veganismo. Y es que además la pillaron porque una amiga suya estaba grabando, o sea, fue como un descuido, ni siquiera que ella lo confesara. Exactamente. Y lo más sencillo hubiera sido confesarlo, decir, oye, mira, me encuentro mal de salud, sé que practico el veganismo tanto tiempo, pero ahora pues empezaré a comer ciertos alimentos porque son buenos para mí. Lo sigo recomendando, la dieta vegana, pero claro, al final ese esconder es lo que hace que realmente podamos no ir adelante. Sí. Y es que además perdió toda la credibilidad que había construido, todo el trabajo que había hecho durante tanto tiempo, toda la comunidad que creó durante tanto tiempo, se fue al traste por no ser real. Sí, exactamente. Y eso es lo que justamente vamos a hablar con esta respuesta con Gabriel. Gabriel, cuéntanos, ¿hubiera cambiado algo si los gabaonitas hubieran optado por la verdad? ¿Dios es excepción de personas en la Biblia, en la historia? Cuéntanos un poquito. Bien, para saber un poquito más de los gabaonitas, voy a abrir en Josué 10:2, que primero el rey de Jerusalén estaba escuchando que se unió de manera mentirosa, ¿no?, con Jerusalén y dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Vemos que todos ellos eran fuertes. Después de que se vistieron mal, dijeron, vale, vayan a vender algunas fotos ahí a Canaán para que, al pueblo de Israel, ¿no? Para que no nos haga nada, ¿no? Vieron que yo era alguien muy fuerte y vieron que unas personas fuertes que ya sabían pelear, ya sabían cómo prácticamente ejecutar una lucha en sí entre otro pueblo, lo que hicieron es mentir, de la salida fácil, ¿no? Que vimos donde Josué le maldijo como tal, voy adelantando, ¿no? Pero la mentira en sí estaba mal. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Podemos leer en Deuteronomio 10, 17, 18, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, a Rahab, ¿no? Que
el pueblo de Israel lo aceptaron como tal, como dijo en otras lecciones Aarón, quizás alguno que otro más o menos no le gustaba, pero Rahab estaba unida al pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba ahí, y como estábamos diciendo en las anteriores lecciones, está también en la lista de héroes, ¿no? Y luego también dice en el versículo 18, dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Constantemente Moisés estaba diciendo, amen al extranjero, no los odien. Y sí, iba a haber un cambio si ellos decían, mire, nosotros no podemos contra ustedes y no sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y ellos iban a hacer, pero justamente ellos recurrieron a la mentira, en el cual lastimosamente ellos fueron al final vencidos, ¿no? Vencidos, pero en decir, Josué le maldijo en sí a la servidumbre eterna, por así decirlo, ¿no? Sí. De por vida. De por vida, sí, exactamente. Ahí está la palabra. Ahí está el tema, ¿no? Que al final, si hubieran optado por decir la verdad, si hubieran optado por reconocer y decir, oye, mira, porque aquí en realidad lo que está jugando es más una batalla espiritual, ¿no? Sí. Decir, oye, realmente nosotros nos rendimos ante el poder de vuestro Dios, porque yo creo que todos los pueblos habían reconocido que no era el ejército de Jerusalén el que realmente vencía, porque las historias de Jericó, por ejemplo, no se ha destacado el pueblo de Israel por tener un ejército increíble. El pueblo de Israel realmente no se destacaba por eso, ¿no? Yo creo que Jai tampoco decía, bueno, es que no, era algo más allá de decir, oye, pero ¿cómo venció? Imagínate a los de Gabaón preguntando, ¿cómo venció esta gente que viene del desierto al Jericó? No, dando vueltas. Ostras, algo tienen especial. Por tanto, era un temor que tenían de Dios. Por tanto, el reconocimiento de Dios hubiera sido la aceptación hacia el pueblo. Sí, Gabriel. También ellos tenían un concepto errado de Dios, ya que sus dioses en sí era un Dios de que o sacrificas o te hago algo malo, ¿no? Entonces ellos también creían eso, que si ellos no hacían algo contra ellos, pues quizás el Dios, este Dios que nosotros conocemos, de amor, de misericordia, de paz, ¿no? Que les iba a hacer algo y les iba a matar en sí. Totalmente. O sea, el temor les llevó a tomar una mala decisión. Sí. Y ojalá que el temor los hubiera llevado a reconocer la bondad de Dios, y a partir de eso seguramente el Señor hubiera respondido con esa bondad. Aarón, por favor, cuéntanos, querido amigo, para terminar, ¿cómo podemos hacer frente a los engaños en los que nos encontramos? ¿Y por qué tenemos que aportar nosotros, o por qué tenemos que apostar por la verdad nosotros? Cuéntanos un poquito. Pues, a ver, no siempre es fácil apostar por la verdad, porque muchas veces trae consecuencias, ¿no? El hecho de reconocer, oye, pues, si miento quizás evito este castigo, pero si digo la verdad es inevitable, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la lección nos recomienda 3 cosas, ¿no? Primero, anclarnos a la Biblia, anclarnos a las Escrituras, ¿no? Las Escrituras muy sabiamente dicen, pues el necio dice mentiras y se dirige hacia lo peor, ¿no? En cambio, el que dice la verdad, por más que sufra, pues vencerá, ¿no? En otras palabras. Y entonces la Biblia siempre es clara. Segundo, formar una comunidad que practique el discernimiento, ¿no? Lo que hablabas de lo que hacéis en Alenza, ¿no? Del Fail Night y tal, que lo comentabas, pues eso, ¿no? Decir, oye, qué es verdad, qué es mentira, qué importa, qué no importa, y aprender a discernir. Y último, reconocer a Jesús como única verdad, ¿no? O sea, aceptar a Jesús y reconocer que Él es la verdad y la vida, ¿no? La lección nos dice algo muy interesante y dice lo siguiente: les hubiera salido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. Dios había instituido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas debían participar de las bendiciones del pacto. Wow. O sea, si hubieran dicho la verdad, o sea, hubieran sido como parte del pueblo. Wow. ¿Qué pasó? Que como al final, pues tal, solo conservaron la vida, pero su final pues no fue el mejor, ¿no? Entonces esto es muy interesante y al final también tiene un poco que ver Juan 8:32, que nos dice, y conoceréis la verdad, y todos lo sabemos, ¿no? Y la verdad os hará libres. Al final es esa libertad que Dios nos quiere dar cuando nos abrazamos a la verdad, cuando nos aferramos a esa verdad, aunque aparentemente la mentira muchas veces nos dé una escapatoria que tiene apariencia de libertad, en el fondo es solo como un atajo que te va a alargar más ese sufrimiento. Totalmente. Pero no sé, yo lo imagino como una escapatoria de la cárcel, ¿no? Sí. Una falsa salida, pero que al final llegas y la puerta principal de esas novelas o películas, Sí. la puerta principal pues está cerrada, ¿no? Entonces te terminan pillando.
te han engañado. Así que lo único que nos puede conducir a una libertad absoluta, pues es la verdad. Yo pienso en todas las personas que nos han estafado y no por desearles el mal, ¿no? Sino que digo, ¿cuál será su futuro? O sea, no creo que sean personas exitosas, que duerman bien sabiendo todo el dinero que han engañado, pues, y estafado a gente inocente, ¿no? A pastores. pero bueno, es sí. verdad. No, y ojalá que nosotros apostemos a la verdad, cueste lo que cueste, ¿no? Porque nosotros queremos ser así y queremos que el Señor impregne en nuestra vida esa verdad para poder contagiarla también a los demás, ¿no? Porque la verdad también es contagiosa. Cuando nosotros vamos y confesamos algo con alguien, muchas veces esa persona se desarma y dice, ostras, pues yo también tengo que decirte algo. Entonces, es muy importante que nosotros apostemos por la verdad y ojalá que esa verdad, esa conciencia de verdad nos haga libres verdaderamente, podamos vivir en Jesús esa verdad y sobre todo también impregnarla, contagiarla y ser misioneros en esa verdad. Pues vamos ahora al resumen de este capítulo y me gustaría que antes que nos vayamos, si queréis compartir alguna idea que os haya parecido relevante para llevaros. Yo me quedo con que nuestras batallas muchas veces son el testimonio idóneo pues para el resto de la gente. Muy bueno, muy bueno. Pues yo diría que la única forma de distinguir verdad y mentira es aferrarnos a Dios. Porque hasta Satanás, y es bíblico, se viste de ángel de luz. Sí, Entonces la única forma de diferenciar y discernir es con Dios. Es con Dios. Solos no podemos. Totalmente. Y luego que confesar pues no es debilidad, sino Sí, es muy abrir bueno. una puerta a que Dios nos restaure. Muy la bueno, vida. muy bueno. ¿Y Gabriel? También, ya que siguiendo lo que dice Bianca, pues recordar que Dios, aunque fallemos, aunque mintamos, por así decirlo, Dios en algún momento siempre nos vuelve a perdonar y nos vuelve a redirigir a esa verdad que realmente es Jesús. Pues muchísimas gracias por compartirme vuestras ideas y gracias por estar aquí. Vamos ahora al resumen de este capítulo de Inverso. En el resumen de la lección número 7 vamos a ver 3 puntos interesantes que dimos hoy, que es el primer punto es la verdad libera del error y el autoengaño y solo podemos entender esa verdad a través de la Biblia, de Jesús y de la Iglesia. El segundo punto, por miedo al exterminio, los gabaonitas decidieron engañar al pueblo israelita para firmar un tratado de paz. Ellos aceptaron sin consultar a Dios primero. Tras enterarse del engaño, siguieron adelante con su promesa, ya que la Biblia dice que Dios honra a aquellos que a pesar de su pérdida personal siguen cumpliendo sus promesas. El siguiente punto y el último, si hubieran elegido la verdad, habrían ido aceptados, porque Dios no hace acepción de personas y recibe a todo el que confía en Él. Hemos llegado al final de este capítulo y estamos contentos de que te hayas quedado hasta este momento porque es momento de la pregunta para el siguiente capítulo. Si quieres participar de Inverso, si quieres salir con nosotros en Inverso, que nos encantaría que nos muestres de dónde nos ves, tu grupo de escuela sabática. Bueno, que nos enseñes todo, pues nos encantaría conocerte y sobre todo que nos respondas y participes del diálogo con nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para ti que Dios pelee tus batallas? Así que cuéntanos cuál es el significado de que Dios pelee tus batallas. Gracias por vernos, gracias por compartirnos y no te olvides que nos encanta que nos comentes aquí de dónde nos ves, que nos cuentes, que nos respondas las preguntas que nosotros hacemos, cómo los hubieras respondido tú, que nos cuentes tu frase afirmativa y todo ello. Así que todas las semanas lo leemos, te lo prometemos y le ponemos like para que veas que lo estamos leyendo y nos encanta también que compartas este vídeo para que cada vez más personas se sumen a este proyecto de Inverso. Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, hora España. Gracias chicos, chicas y Muchas gracias. Adiós. Adiós.